Hola a todos, soy María Dieguez Melo, profesora del Departamento de Historia del Arte y Bellas Artes de la Universidad de Salamanca, y les presento esta ponencia titulada Entre la idea de arte y la reforma del espacio litúrgico, ecos guardinianos en la arquitectura religiosa contemporánea. Este trabajo pretende una aproximación al pensamiento estético de Romano Guardini y a su influencia en la renovación de la arquitectura religiosa contemporánea. La relación de la Iglesia con el arte es tan larga que se puede rastrear hasta los primeros siglos de vida del cristianismo, propiciando la creación de obras de arte muy diversas. A la hora de analizar la evolución que la arquitectura sagrada ha experimentado desde finales del siglo XIX hasta el Vaticano II, podemos observar un camino de renovación que parte de fórmulas historicistas hasta hacer suyas las formulaciones propias de la arquitectura contemporánea. En el contexto teórico que trata de asentar esta renovación del arte sacro, es necesario acercarse a la figura de Romano Guardini. Romano Guardini fue un sacerdote, filósofo y académico nacido en Verona que desarrolla sus estudios y actividad académica en Alemania. Y estamos ante uno de los teólogos más importantes del siglo XX, profesor de las universidades de Berlín, Tubinga y Múnich entre 1923 y 1962. A pesar de que el grueso de su producción está centrado en el ámbito teológico y litúrgico, es evidente su interés por el mundo del arte, como se evidencia en algunas de sus conferencias y cartas que nos llevan a afirmar que la cuestión estética supone un elemento importante dentro de toda su construcción filosófica. Trata de unir teología y estética, sin olvidar las raíces platónicas y las aportaciones de Heidegger, proponiendo un arte con sentido escatológico y querigmático. Estas ideas se recogen sobre todo en dos publicaciones: La esencia de la obra de arte y una breve carta titulada Imagen de culto e imagen de devoción. Teniendo en cuenta estos textos, podemos señalar 4 puntos relevantes dentro del pensamiento estético de Guardini. En primer lugar, su reflexión en torno al proceso de creación de la obra de arte. Indica que el encuentro del artista y la realidad, que da origen al proceso creativo, permite la conexión entre la esencia del artista por un lado y la esencia del objeto por el otro, siendo la obra de arte la suma de ambas. En este sentido, concluye que el objeto de alguna manera hace perceptible su esencia a la interioridad del artista y así lo dispone para la práctica creadora. Por ello, la labor artística va más allá de la mímesis, sino que se trata de descubrir las esencias, de darles un cuerpo artístico, y en este proceso el artista se capta a sí mismo respondiendo con la personalidad propia de cada época. Reflexiona también Guardini sobre la finalidad y el sentido de la obra de arte. Una finalidad que está presente en sí misma, digamos que es autorreferencial. Toda la finalidad que se le puede dar a la obra de arte está relacionada con las exigencias prácticas y no con la belleza o las cualidades artísticas. También señala el carácter escatológico como la clave esencial de la obra de arte sacro, una obra que es capaz de sentir el encuentro con la materia y transformarse teniendo en cuenta la liturgia. Finalmente, Guardini establece 2 tipologías en relación al arte cristiano. Define imagen de culto como un tipo de obra de arte que tiene como objetivo remitir a la interioridad divina y hacerla perceptible, llamando a aquel que la vea la trascendencia. Y en segundo lugar se refiere a las imágenes de devoción, señalando que son las obras que remiten a una forma de ver o de vivir el hecho religioso. Este pensamiento no queda solo en un constructo teórico, sino que la búsqueda de una relación entre liturgia, antropología, sociología, filosofía y arte se traduce en un apoyo a la renovación del espacio celebrativo, lo cual hace presente los ecos guardinianos en la arquitectura religiosa contemporánea.
Esta influencia comienza con su relación con los grupos juveniles católicos, espacios que, vinculados al movimiento litúrgico, fueron pioneros en reformas orientadas a la participación y a la ordenación de la asamblea, como expresión de la diversidad de ministerios, propuestas que más tarde se verían refrendadas por el Vaticano II. En concreto, la cercanía de Rudolf Schwarz, un arquitecto con Romano Guardini, y la renovación de los espacios del castillo de Rothenfels supusieron la concreción práctica de la teoría guardiniana, abriendo un camino renovador en la arquitectura religiosa contemporánea que influyó en gran manera en el funcionalismo litúrgico alemán. Rothenfels era un castillo construido en el siglo XII, rediseñado a mediados del XVIII, que tenía un enclave privilegiado a orillas del río Mena. Es adquirido en 1919 por la Asociación de Amigos del Quickborn y desde este momento se convirtió en el centro de las asambleas y las actividades de este grupo juvenil católico. Se reforma sobre todo para adecuar los espacios utilizados para la celebración litúrgica. En este punto, el pensamiento de Guardini converge con la práctica arquitectónica de Rudolf Barth, que acometen de forma conjunta en 1928 la reordenación de la capilla permanente y la adaptación de la sala de los caballeros. La capilla que ven ahora proyectada es el primero de los espacios intervenidos, una sala de planta cuadrangular cuyo juego litúrgico fue realizado por los profesores de la Escuela de Artes Aplicadas de Aquisgrán, destacando especialmente el tabernáculo y la lámpara. La distribución de los fieles sería flexible, utilizando sencillos asientos cúbicos de madera oscura, algo que se mantiene también en la sala de los caballeros que ven en la parte derecha de esta imagen. Esta sala, también conocida como Rittersaal, es un espacio de mayor tamaño y en este lugar se prima el carácter polivalente con una distribución centralizada de la asamblea. Precisamente este espacio central va a constituir uno de los elementos más contrastantes con la tradición longitudinal presente en las iglesias del momento. La renovación de estos espacios de Rothenfels coincide además con un momento fructífero en la arquitectura religiosa alemana del periodo de entreguerras, vinculando las experiencias del movimiento litúrgico con el ámbito constructivo. Las propuestas de teólogos como Odo Kassel o el propio Guardini se unen a la experiencia litúrgica en pequeños grupos, poniendo de manifiesto la necesidad de cambios en la colocación de los focos litúrgicos y la ordenación de los fieles. La apertura del clero y la generalización del uso de nuevos materiales y técnicas propios de la modernidad derivó en propuestas planimétricas que distan ampliamente de los tradicionales esquemas cruciformes. Con propuestas cristocéntricas como las expresadas por Jan van Aken en su obra Arte eclesial cristocéntrico, algunos arquitectos como Dominicus Bohm proponen sus proyectos de circunstantes, poniendo el altar como centro del espacio celebrativo y proponiendo espacios que van a tender hacia las plantas centralizadas, como es visible en su iglesia de San Engelbert en Colonia o también en la iglesia de San Wolfgang. Estamos hablando de propuestas que también continúan en la producción del propio Rudolf Barth. De él destacan sus publicaciones teóricas sobre la construcción de iglesias de 1938 y también la construcción de iglesias, el mundo ante el umbral, de 1960. En estas propuestas teóricas muestra las distribuciones conocidas como anillo abierto, anillo cerrado y espacio camino, entre otras, proponiendo los modelos centralizados como el que se había realizado en Rothenfels como el ideal teórico. Este ideal centralizado, que es posible en la teoría, contrasta ampliamente con el resultado de sus iglesias construidas.
resultando algo paradójico el mantenimiento de los esquemas de espacio-camino, que son claramente visibles en su iglesia del Corpus Christi de Aquisgrán. La centralidad tendrá que esperar todavía unos años al preconcilio, con ejemplos como el de Mil Stefan y su iglesia de San Lorenzo. Los ecos guardinianos son visibles más allá del contexto alemán. Un ejemplo de este acento comunitario y centralizado son las propuestas del benedictino Fray Gabriel Chávez de la Mora, arquitecto y artista plástico, que en sus diseños, como los de la capilla del monasterio benedictino de Santa María de la Resurrección en Aguacatitlán, México, y la abadía del Tepeyac, o incluso propuestas de mayores dimensiones, como la realizada junto con Ramírez Vázquez y Benlliure para la Basílica de Guadalupe, avanzan en organizaciones posconciliares, proponiendo formas centralizadas, un altar que ocupa y concentra también la atención de los fieles en un espacio mucho más central. Estas propuestas, tras el Concilio Vaticano II, también se continúan, haciendo visible una doble traducción, podemos indicar, de la propuesta central de Rothenfels. Por un lado, esta lectura se hará desde la teología y la liturgia, y así aparecen ordenaciones y propuestas como la realizada por la Communio Raume desde Alemania en la estética neocatecumenal. Y también vemos la centralidad, pero con un sentido mucho más plástico, proponiendo estos espacios que tienden a lo circular como una expresión plástica, así entendida en la obra de Eero Saarinen, Oscar Niemeyer, Félix Candela, Frederick Guibert o Alessandro Tombat. En definitiva, a modo de conclusión, podemos señalar que la figura de Romano Guardini destaca en el contexto de la renovación de la arquitectura religiosa contemporánea, tanto en el aporte teórico como en la concreción de este a través de su colaboración en la reforma de la capilla de Rodenfels. Ejemplifican estas tareas la necesaria colaboración entre liturgo, arquitecto y comunidad a la hora de plantear el edificio eclesial. La distribución central que proponen Guardini y Schwartz es un signo de unión de la asamblea, un medio para favorecer la participación activa de los fieles. Más allá de la riqueza simbólica del círculo como expresión de perfección divina, la modernidad ha sido especialmente sensible a esta planimetría, ya sea por cuestiones estéticas, simbólicas o celebrativas. Y esto nos lleva a afirmar la importancia de la figura de Guardini en la reforma del espacio litúrgico contemporáneo, al haber desarrollado una fórmula capaz de subsistir en sí misma, una eclesia que construye la Iglesia. Muchas gracias por su atención.